Buenas noches, hermanos, otra vez. Tendremos la última lección en nuestra serie de lecciones llamado El conocimiento de Jehová. En las primeras lecciones estudiamos la importancia de no solo conocer acerca de Jehová. Hay mucha gente que quiere aprender, pero más importante que aprender acerca de Jehová es conocer a Jehová personalmente y correctamente. Ya estudiamos que Jehová es Dios. ¿Y qué significa eso? Que Jehová es Salvador. Que Jehová es Espíritu Santo. Jehová es Padre. También Jehová es buen pastor. Y si yo les preguntara a 100 cristianos o 100 personas que profesan de ser cristianos, y yo les preguntara, ¿quién es Jesús para ellos? ¿Qué responderían? Hay algunos que dirían respuestas muy claras, que Jesús es Dios, Jesús es mi Salvador, Jesús es el Hijo de Dios. Todo eso está bien y correcto. Pero hay otros que dirían Jesús es un profeta, Jesús es un buen maestro, Jesús es un buen ejemplo. Y muchos lo ven como un consejero de la vida útil, un amigo divino o una póliza de seguro contra el infierno, o tal vez una figura histórica. Pero la Biblia es muy claro. Uno de los títulos más comunes de Jesús en la Biblia es que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Se calcula o se estima que según la versión de la Biblia afirma que Jesús es el Señor entre 170 y 250 veces. Entonces no es un título que solo se ve una o dos veces. Pero la pregunta es, ¿qué significa eso? En español la palabra Señor puede ser un título de un hombre. Un señor y una señora. Pero bíblicamente el título Señor viene de la palabra griega que es kurios o kyrios. Y se refiere a uno que es dueño, amo o suprema autoridad. La palabra kurios expresa soberanía. Y no existe un señor sin alguien quien ejercer este señorío. Entonces la contraparte natural de uno que es señor es un siervo o esclavo. En griego es doulos y significa un siervo o un esclavo. Entonces el Señor posee toda la autoridad y el siervo le pertenece en obediencia voluntaria. Por esta razón normalmente usamos la palabra siervo y no esclavo, porque esclavo tiene la idea de ser contra la voluntad de una persona. Y decir que Jesús es el Señor implica reconocer que nosotros somos sus siervos. Podríamos decir Jesús es el Señor, pero si Jesús es nuestro Señor, este significa que somos los siervos de Jesús. Con respecto al señorío, cómo ejerce ser Señor, hay 4 errores comunes que se ve mucho en la iglesia moderna. Un error es de la irreverencia o llevar a Dios bajo a nuestro nivel. Es quitar a Cristo, su santidad y su señorío para dejarlo al nivel de un compañero más. Alguien que no requiere obediencia y podríamos decir uno que solo existe para validarnos. Otro error es el error del señorío opcional o un creer sin compromiso.
creer, o la creencia fácil, hay algunos dicen. Y es afirmar que se puede aceptar a Jesús como Salvador para poder escapar del infierno y decidir si hacerlo Señor o no más tarde en la vida. Entonces es una separación. Es recibir al Señor en una manera sin recibirlo por completo. Decir la otra parte que requiere un compromiso por mi lado, no tener ningún compromiso. Otro error es de legalismo, es presentar el señorío de Cristo no como una rendición de corazón ante su autoridad, sino es como presentarlo como un estándar de rendimiento perfecto que exige cumplir una lista de obras para asegurar o mantener la salvación. Entonces, no es solo decir que Jesús es el Señor, que quiero que Cristo sea mi Señor. Es decir que uno tiene que vivir en una manera a un nivel suficiente para decir que Jesús verdaderamente es su Señor. ¿Y qué pasa? Se convierte en una forma de salvación por las obras. Y el cuarto error es de hipocresía. Es usar el título Señor para Dios, Señor, Señor por costumbre religiosa, mientras se vive en rebelión práctica contra su palabra. Entonces es Señor solo en palabra y nada más. Y uno sigue viviendo la misma vida como rebelde en contra del Señor. Entonces, en este estudio vamos a ver primero la declaración del señorío de Cristo. Segundo es la confesión del señorío de Cristo. Y tres es la realidad del señorío de Cristo. Primero es la declaración del señorío de Cristo. Y la Biblia afirma sin duda que Jesús es Señor, Cristo es Señor. Y vamos a verlo en 4 maneras importantes. Primero, Jesús es Señor sobre toda la creación. Vamos a Salmo, en el Antiguo Testamento, Salmo número 95. Salmo 95 y vamos a leer versículo 3 al 6. Salmo 95, versículo 3, dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La idea es que Dios es creador de todo y que todo pertenece a Dios. Por esta razón es Señor de toda la creación. La segunda manera es que Dios es, o Jesús es Señor sobre la iglesia. Vamos al Nuevo Testamento en Efesios. Efesios capítulo número 1. Efesios 1, del 21 hasta 23. Hablando de Jesús, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió
todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando la Biblia declara que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, es una manera de hablar de su señorío, que Él es Señor. Eso revela su señorío absoluto. También afirma que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Cristo gobierna y toda iglesia fiel o toda iglesia bíblica vive bajo su autoridad. Cualquier iglesia que quiere sustituir la autoridad de Cristo y que tener otra cabeza, un hombre terrenal o algo así, es una iglesia que deja de ser la iglesia de Cristo. Cristo es Señor de su iglesia y su iglesia reconoce su señorío. También Jesús es Señor de las naciones. Vamos a Salmo número 2. Yo podría enseñar como una lección entera sobre este concepto. Jesús es Señor de las naciones. Pero solo vamos a ver algunos de los versículos. En las profecías del Mesías venidero en el Antiguo Testamento nos habla del Hijo de Dios que vendría y reinará sobre todas las naciones. En Salmo número 2, solo vamos a ver lo más importante para esta lección en versículos 7 al 9. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Recuerda esta frase, vara de hierro. Como vasija del alfarero los desmenuzarás. Y vamos al versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí vemos una profecía de Jesús, no solo de su primera venida, sino de su segunda, cuando Él viene para reinar sobre las naciones. Y en este texto vemos dos formas de sujeción, dos formas de sujetarse a señorío de Cristo. Uno es someterse voluntariamente honrando al Hijo, como dice el fin, bienaventurados todos los que en Él confían. Pero la segunda manera de sujetarse al señorío de Cristo es ser quebrantado en una sujeción forzada. Ahora, Cristo está exaltado a la diestra de Dios. Pero en 1 de Corintios, capítulo 15, vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, nos habla del cumplimiento de este texto, cuando Cristo viene otra vez para reinar. Y dice 1 Corintios 15, en versículos número 27 y 28, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará
al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La idea es que Dios el Padre hace sujetar toda la tierra a Jesús. Toda la tierra será sujeto a Cristo. Todo será debajo de sus pies. Hebreos, no recuerdo la cita, habla de este concepto y dice que en este momento no, pero viene un día que sí. Todo será sujeto a Cristo. En Apocalipsis capítulo 19, para más o menos terminar este concepto de Jesús, a su señorío sobre las naciones, cuando Jesús viene otra vez, no es que todas las naciones serán unidas como hermanas para recibir al Señor, como dice un himno. Cuán glorioso será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas. Dice como daremos bienvenida al Señor. Disculpe, tengo años sin cantar eso. Hermanos, cuando Cristo viene, las naciones no estarán unidas diciendo, ven Jesús, estamos listos. Las naciones estarán unidas en contra de Jesús. Apocalipsis 19, versículos 15 y 16. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá ¿con qué? Con vara de hierro. Salmo 2 nos habló de eso. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. De todos los señores, Cristo será Señor. Hay dos formas de sujetarse a Él, uno de manera voluntaria, confiando en Él como Salvador y Señor. Y la otra manera será cuando Cristo viene para reinar con poder. Un día todo será debajo de sus pies. Cristo reinará en la tierra por 1000 años. Los santos resucitados estarán reinando con Él durante este tiempo. Hay algunos que dicen que ya estamos en el milenio, ya hemos disfrutado 2000 años de este 1000 años. Hermanos, los santos que están muertos, que han creído en Jesús, ellos no están con Cristo reinando en la tierra. Este es después de la resurrección de los santos cuando reina con Cristo. Entonces, Cristo es Señor de la creación. Cristo también es Señor de la iglesia, es Señor de las naciones como Señor de señores. Y Cristo es Señor de los individuos. Como individuos tenemos las mismas opciones, maneras de sujetarnos al Señor. Y debemos sujetarnos o someternos al señorío de Cristo. Solo muy rápido como ejemplos. María Magdalena en Juan 20, versículo 13, cuando llegó a la tumba de Jesús, ella dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En Juan 20, versículo 28, cuando Tomás, que dudaba, vio al Señor Jesús resucitado, que dijo, Señor mío y Dios mío. Pablo, que era religioso, que confiaba en tantas cosas después de convertirse al Señor, él dijo en Filipenses 3, 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Cristo es Señor de todos nosotros. Pero número 2, vemos la confesión del señorío de Cristo. Jesús es Señor de creación, Señor de su iglesia.
Señor de todas las naciones y es Señor de cada uno de nosotros. Pero no todos responden a Cristo de la misma manera. Primero vemos la falta de confesión. En Salmo número 12, el rey David habla de cómo Israel ha rechazado a Jehová como Señor. Vamos a Salmo número 12. Dice que casi no hay ningún hombre fiel, que todos han abandonado a Jehová. Y en versículos 3 y 4, en Salmo 12, dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Qué dice? ¿Quién es Señor de nosotros? Un pueblo rebelde que rechaza el señorío de Cristo. También tal vez recuerde cuando Dios envió a Moisés a Egipto para decirle a Faraón que liberara a los israelitas. ¿Cómo respondió Faraón en Éxodo 5:2? Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Es Jehová su Señor? Sí. ¿Lo reconoció? No. ¿Conoció a Jehová como Señor? No. En el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, casi en el fin del Nuevo Testamento, nos advierte de los que se meten en la iglesia, personas que son incrédulos, personas que niegan al Señor Jesucristo. Dice en Judas, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son personas en la iglesia, personas que en lugar de hablar de vivir para el Señor Jesucristo, personas que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Personas que no quieren hablar de someterse al Rey Señor Jesucristo, pero quieren ofrecer más una licencia prácticamente para poder seguir en el mismo pecado, para tener una religión estilo buffet. Hermanos, no debemos vivir así. Entonces es una falta de la confesión del señorío de Cristo. Pero segundo, vemos la confesión salvadora. Confesión salvadora, o podría decir la fe verdadera. Vamos a Romanos, capítulo número 10. Romanos, capítulo 10. Pablo presenta la confesión del señorío de Cristo como un requisito fundamental para la salvación, como una expresión esencial de una fe verdadera. Vamos a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es, ¿qué dice? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo presenta dos cosas como los requisitos: la confesión que Jesús es el Señor y creer con el corazón, como si fueran dos lados de la misma moneda, como dos ingredientes de la misma cosa. La una no puede existir sin el otro.
La Biblia sí habla de una forma de fe que no resulta en salvación. Se llama la fe muerta en Santiago capítulo 2. Es una forma de creencia que no es de corazón, que no resulta en ningún cambio en la vida. Una fe verdadera no es reconocer a Jesús como uno que solo quiere salvar mientras se rechaza su autoridad como Señor. La fe verdadera reconoce que Jesús es el Señor. También, hermanos, hay una confesión falsa. Una confesión del señorío de Jesús que es falsa, es mentira, es solo de palabra. Vamos a Mateo capítulo número 7. Mateo en capítulo número 7. La Biblia es muy clara que la confesión del señorío de Cristo es más que palabras. Recuerde que uno confiesa que Jesús es el Señor y cree con el corazón. Es más que palabras. Mateo 7, versículo 21 al 23. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca conocieron a Jesús como el Señor que ellos confesaron. Cristo habla de dos tipos de personas. Los que dicen, Señor, Señor, y hacen cosas religiosas, pero son hacedores de maldad. Y por el otro lado habla de los que hacen la voluntad de su Padre. Son los que no solo dicen Señor, sino que se someten a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, hay algunos que no confiesan que Cristo es Señor. Otros que confiesan de corazón, de fe, de corazón. Otros que confiesan de manera mentirosa. Y hay un cuarto tipo, la confesión inevitable. La confesión inevitable. Si quiere escribir la cita para el tiempo, Isaías 45, del 21 al 23, Jehová dice que Él es el único Salvador, el único Dios, que no hay ningún otro. Y dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, según Isaías, en este versículo, ¿a quién se doblará toda rodilla y jurará toda lengua? ¿A quién? A Jehová, el único Dios, el único Salvador. Pero ahora vamos a Filipenses capítulo número 2. En este texto vemos el cumplimiento de Jesucristo. El cumplimiento de eso en Jesucristo. Y algunos dirían, pero Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Jesús también es Dios. Jesús es Jehová. Filipenses 2, versículo 9 al 11.
Dice así, hablando de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para quien en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es que el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué confesará toda lengua? Que Jesús es el Señor. Los israelitas desobedientes que dijeron, ¿quién es Señor de nosotros? Que confesarán que Jesucristo es el Señor. Se doblarán a Él y confesarán que Él es el Señor. Faraón, quien dijo, ¿quién es Jehová? ¿Por qué debo oír lo que dice? Faraón también confesará, Jesucristo es el Señor. Toda persona que rechaza el señorío de Cristo en esta vida, un día se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. Todos confesarán. Hay dos maneras, de voluntaria, de su propia voluntad, o por la confesión inevitable. Yo creo en el trono de Dios, en el tiempo del juicio. Todos confesarán, toda rodilla se doblará. Entonces hemos visto la declaración del señorío de Cristo, que Él es Señor. La confesión de todos. Un día confesarán. Y número 3 es la realidad del señorío de Cristo. ¿Qué es la realidad del señorío de Cristo? Yo quisiera aclarar una cosa primero, que esa realidad y cómo se ve en nosotros que Cristo es nuestro Señor es algo que crece. En la misma manera como nuestra fe comienza como un grano o semilla de mostaza tan pequeña y crece, nuestro arrepentimiento también crece. Crecemos como cristianos, también este concepto de que Cristo es mi Señor es algo que también crece en la vida de los creyentes. Entonces, ¿cómo se ve? Primero, en la lealtad exclusiva. Muchas veces hay personas que quieren recibir la salvación y simplemente quieren añadir a Jesús a su vida corriente. Entonces, sin cambiar nada, no hay arrepentimiento del corazón. Es que quiero seguir en lo que estoy haciendo, pero quisiera tener la póliza de seguro para el día del fuego. Hermanos, este no es correcto. ¿Qué pasa muchas veces cuando pensamos así, que queremos la salvación del Señor, pero no queremos que Él sea el Señor de nuestra vida? Primero, no podemos engañar a Dios. Dios no está buscando tanto lo que está en su cabeza, Él quiere ver lo que hay en su corazón. Pero muchas veces su vida no cambia porque no reconocen a Cristo como el Señor de su vida. No hay ningún cambio de quién es el Señor de su vida. Vamos a Mateo capítulo 6, porque Jesús habló exactamente de eso. Mateo capítulo 6, en versículo número 24. Mateo 6, versículo 24. ¿Qué es la primera palabra? Ninguno. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El problema es que muchos
tratan de hacer lo que Jesús ya nos dijo que nadie puede hacer. El pastor Charles Spurgeon dijo, si no es Señor de todo, entonces no es Señor de nada. Si Cristo no es Señor de todo, no es Señor de nada. Esto no significa perfección. No estamos hablando de la realidad en el sentido de mi manera de vivir. No estamos hablando de perfección, sino de rendición. Uno que claramente entiende, Cristo es su Señor. Tendrá lealtad exclusiva con Cristo. Otra realidad del señorío de Cristo es la obediencia humilde. Vamos a Lucas, capítulo número 6. Lucas, capítulo número 6, y vamos a versículo número 46. Lucas 6, versículo 46. Jesús hace una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Recuerde, Señor es dueño, amo, suprema autoridad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Jesús responde al problema de hipocresía. Con sus palabras reconocen el señorío de Cristo, pero con sus acciones lo niegan. Con acciones o palabras confiesan, con los hechos lo niegan. El apóstol Pablo habló de ese mismo problema como una característica de un incrédulo. Vamos a Tito, capítulo número 1. Tito, capítulo número 1. Versículos 15 y 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ponga atención, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Con los labios profesan de conocerlo. Con los labios dicen, Señor, Señor, pero con los hechos lo niegan. Entonces, nuestra obediencia, o la realidad del señorío de Cristo en nuestra vida se ve en obediencia humilde. No obediencia perfecta. No, que uno reconoce Cristo es la autoridad en su vida. Las otras cosas no. A veces hay un poco de competencia y cuando reconocemos esto nos arrepentimos porque sabemos qué malo es. Que otra cosa está tratando de tomar el lugar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La última manera que se ve la realidad del señorío de Cristo en nuestra vida es con su misión práctica. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 6. Recuerde que Cristo es Señor de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Él compró la iglesia con su propia sangre. Y aquí en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Entonces aquí el resumen y lo importante, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, ¿pertenecemos a Dios o no pertenecemos a Dios? Si no pertenecemos a Dios, estamos perdidos. Si pertenecemos a Dios, esto significa que nuestro cuerpo y nuestro espíritu lo son de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo bien. ¿Es posible glorificar a Dios con el cuerpo? Sí, es posible. Hay algunos que tienen un conocimiento de que las cosas físicas no importan. Creo que es... no recuerdo si eran los gnósticos o quién tenía este concepto. Una de las filosofías de los griegos tenían este mismo concepto. Que las cosas físicas no son espirituales, no importa a Dios, solo lo que hay por dentro. Pero la Biblia dice que debemos glorificar a Dios con el cuerpo. Debemos cuidarlo bien. Hermanos, el descanso es importante. Entonces es importante alimentarse de manera buena y correcta. Es importante evitar prácticas que dañan y degradan el cuerpo, porque este cuerpo pertenece a mi Señor. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien es Dios. Con las manos, hermanos, podemos servir a Dios y servir los unos a los otros con nuestras fuerzas, con los pies. Podemos ir para congregarnos, podemos ir al mundo perdido para llevar el Evangelio y la luz de Cristo a los perdidos. Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Con los ojos miramos lo que honra a Dios y no las cosas perversas y pecaminosas. Con los oídos podemos oír la palabra de Dios, podemos oír consejo bíblico, podemos oír música cristiana que nos edifica espiritualmente. Pero no debemos usar los oídos para escuchar las cosas perversas del mundo o la música del mundo que nos corrompe y afecta nuestra cosmovisión. Con la boca, ¿qué podemos hacer? Edificar los unos a los otros. Con la boca predicamos el Evangelio. Con la boca alabamos y adoramos a nuestro Señor. Hebreos 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. Si confesamos que Cristo es el Señor, debemos adorarlo y alabarlo con los labios que Dios nos ha dado, con esa lengua que Dios nos ha dado. Si Cristo es nuestro Señor, y si nosotros somos los siervos de Cristo, debemos presentarnos así. Nos vestimos, hermanos, con pudor, con modestia, como los embajadores de Cristo. Debemos cubrir bien el cuerpo de manera que refleja la humildad, una manera que honra a Cristo, no para atraer la atención de otras personas. Hermanos, debemos vivir una vida en pureza, no en pecado sexual, ni fornicación, ni adulterio. Nos sometemos a Dios con el cuerpo, sí, nos sometemos a Dios con nuestra mente. Vamos a segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 10. Segunda Corintios 10, en versículo número 5. Pablo está hablando en contexto de la guerra espiritual y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si profesamos de conocer a Cristo, que Cristo es nuestro Señor, debemos llevar cautivo todo pensamiento que está en contra. Si Cristo es nuestro Señor, nos sujetamos a Él en nuestras creencias. Hay muchos que llevan sus propias creencias a la iglesia. Hay muchos líderes de las iglesias que simplemente a veces leen la Biblia porque es un requisito de su denominación y después cierran la Biblia y explica por qué no creen eso. Hermanos, si Cristo es nuestro Señor, si nosotros somos sus siervos, debemos conformar nuestras creencias, nuestras perspectivas a la palabra de Dios. Debemos conformar nuestros pensamientos. Debemos juzgar todo pensamiento conforme a la palabra de Dios. Hermanos, hay una guerra o batalla espiritual completamente en la mente. Y tenemos que luchar contra el pecado allá y sujetar nuestra mente al señorío de Cristo. Rechazamos todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Nos sometemos a Dios también en nuestros planes. En Santiago capítulo 4 habla de los que hacen los planes para ir a una ciudad, para comprar y vender y hacer mucha ganancia, sin considerar lo que Dios quiere. Hermanos, yo creo, posiblemente es mi opinión, pero yo creo que hay muchos que hacen sus planes para su vida sin considerar lo que Dios quiere. Una de las iglesias que nos apoyan me pidió hacer como una entrevista en una reunión virtual y ellos van a poner partes de los videos en como un video entero para la iglesia. Y nos preguntó muchas cosas y una de las preguntas es ¿por qué no hay tantos jóvenes que se someten o se entregan al Señor para servir en las misiones? Y yo no podría decir 100%, pero yo puedo hablar de mi propia vida. Como un joven, yo tenía talento para la matemática. Entonces estaba en la carrera estudiando para ser ingeniero en la universidad en Savannah, Georgia. Entonces ya estaba haciendo bien, buenas notas y todo. Pero empecé a pensar, ¿qué quiere Dios de mi vida? Y empecé a pensar, Dios, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que yo haga con mi vida? Y no es para decir que hacer un trabajo secular está contra de la voluntad de Dios. Pero antes de seguir en esta carrera, debemos presentarnos al Señor y decir, Señor, ¿qué quiere usted que yo haga con mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con mi vida? Cuando yo lo hice, Dios me dirigió a otro camino. Y desde este tiempo he seguido en el camino que Dios me ha mostrado. Si Cristo es el Señor, debemos vivir según sus planes. Santiago 4:15, como respuesta, dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este no es algo que solo decimos. Si el Señor quiere, voy a seguir con mi camino. Si el Señor no me obstaculiza, voy a seguir con mis propios planes. La idea de decir, si el Señor quiere, es decir, si este es lo que Dios quiere de verdad. Estoy presentando mis planes a Dios para saber si este es lo que Dios quiere de verdad. Este incluye decisiones morales. Este incluye decisiones de carrera. Este incluye decisiones de sus relaciones. Muchas personas se casan fuera de la voluntad de Dios. Este habla de nuestras prioridades de toda la vida. Señor, ¿qué quieres tú
que yo haga con mi vida? La Biblia, hermanos, es muy clara, que Jesús es el Señor de la creación, de la iglesia, de todas las naciones y de cada uno de nosotros. Por esta razón debemos confesarlo con fe, con arrepentimiento, con corazón dispuesto a hacer su voluntad. Y la realidad del señorío de Cristo se ve en nuestra vida, no se ve en los labios, sino se ve en lealtad exclusiva, que las riquezas no es el Señor, mi carrera no es el Señor, esta relación no es el Señor, que Cristo es mi Señor, porque no podemos servir a dos señores. Se ve en obediencia humilde y sumisión práctica. En este momento vamos a terminar la primera parte y seguir en las mesas. Vamos a ver qué hora es. 8:03, entonces voy a repartir las hojitas. Tomamos un poco de tiempo.
Ok, hermanos, vamos a terminar todos juntos. Ok, quiero saber su respuesta inicial, su pensamiento de esa imagen que uno se comparten. Dice, supuestamente Jesús dice que él preferiría ser nuestro amigo antes que nuestro Señor. ¿Qué piensan? ¿Qué problemas tiene con esta afirmación? ¿Qué? Sí, sí. Primero, ¿dijo Jesús eso en la Biblia? No hay ningún capítulo, no hay ningún versículo en que Jesús dijo eso. Entonces, desde el principio hay una falta de reverencia por la palabra de Dios. Si vamos a decir algo diferente que Jesús dijo y decir que Jesús está diciendo eso. Él es Dios. Él no es nuestro compañero cualquier. ¿Ok? Él dijo que parece que el señorío de Cristo sería como segundo. Yo no, según la traducción, ser eso antes que, pero para mí en inglés la manera que se ve, se presenta como dos opciones, que puede ser el uno o puede ser el otro, como dos opciones distintas. Y decir que Él quiere ser el amigo y no el Señor, hay un problema. La Biblia usa Señor para el Señor Jesucristo como 200 más veces. Casi no usa, solo en como pocos versículos dice algo así como amigo. ¿Ok? ¿Cómo es diferente el amor de Cristo por sus amigos al amor que un amo terrenal tiene a sus siervos? Uh-huh. Entonces, un amo o uno que tiene siervos en la tierra, él morirá por sus siervos. Debe ser al revés. Hay expectativa, los siervos morirá por él. Pero el amor de Cristo es muy diferente. Cristo no es de este mundo. ¿Ok? La amistad con Cristo elimina su autoridad o la confirma. La confirma. Ese versículo debemos leer Juan 15 en versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces aquí es una oración condicional. Y la condición es si hacemos lo que Él nos manda. Él es nuestro Señor. Él manda. Nosotros obedecemos. Y solo así puede ser esta relación según la palabra de Dios. ¿Ok? En el mundo antiguo, en Grecia y Roma y los imperios, hubo una frase, amigos del rey, que no voy a tratar de pronunciar en griego, pero la idea es que era como un círculo oficial, íntimo, oficial, entre el rey y sus consejeros de alta confianza. Él no solo mandó a sus siervos qué hacer, pero ellos eran sometidos a él, pero hablaron de confianza. Compartió sus pensamientos, sus secretos, su gran estrategia. Hay veces en el Antiguo Testamento cuando habla de los reyes que a veces pide a sus consejeros y uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Ellos son sujetos al rey. Entonces, este es el concepto que está mostrando aquí. A la luz de la Biblia, los versículos 14 y 15, es coherente o bíblico buscar la intimidad de un amigo con el rey
sin rendirle la obediencia de un siervo. No es bíblico. Entonces no es que Cristo solo quiere ser nuestro amigo y no nuestro Señor. Él quiere ser nuestro Señor y la idea de ser que Cristo nos llamará amigo, es decir, que somos siervos, pero más que siervos. No como siervos de este mundo que el reino ama, sino los siervos y los amigos que Él ama y da sus, él nos dice sus planes y todo esto. Ok, dos tipos de siervos o esclavos. En Romanos 6, Pablo habla de dos tipos de siervos en este mundo. ¿Qué tipo de siervos o esclavos eran, o yo podría decir, éramos antes de nuestra conversión? Esclavos del pecado. ¿La esclavitud es voluntaria o no es voluntaria? Es de nuestra voluntad que uno decide ser esclavo. No decidimos, uno que es esclavo no tiene libertad. Él está en cadenas, él tiene que hacer lo que su maestro o su dueño le dice hacer. ¿Y quiénes hacen el pecado? Todos. Sí. Entonces todos los que han pecado, que son todos, son esclavos del pecado. Somos pecadores por la naturaleza. Ok, ¿qué tipo de siervos vinieron a ser en versículos 18 y 22? Siervos de justicia, dice siendo liberados del pecado. Puede pensar en su mente, las cadenas del pecado se rompen y llegamos a ser siervos de justicia. Esa palabra siervo y esclavo en griego es la misma palabra, pero en la traducción se ve la diferencia porque no es de la misma manera. Entonces somos esclavos del pecado contra nuestra propia voluntad. Uno puede querer hacer el bien y no tendrá el poder. ¿Por qué? El poder del pecado opera en su ser. Pero solo Cristo rompe eso y servimos a Dios de un corazón nuevo. Ok. Sí, por el precio de la sangre de Jesús. Ok, ¿qué era el momento de cambio? En versículo 17. Dice que obedecieron la forma de doctrina entregada. No dice obedecieron a la ley, la forma de doctrina. Este es el Evangelio. Dios nos llama a arrepentirnos y creer en Jesús. Y cuando uno se convierte así, como 180 grados de su pecado a Cristo, Cristo nos libera del pecado, nos compra con su sangre y llegamos a ser siervos de Cristo. Desde la perspectiva teológica, existe otro tipo de siervo. Desde la perspectiva teológica, no debería, pero sí existe otro tipo de siervo. Voy a decir por qué, pero responde a la motivación. Usted puede ser siervo por temor o obligación, o ser un siervo por amor o convicción. Entonces, teológicamente hablando, sí hay posibilidades. Ok. Entonces, podemos ser siervos del pecado o siervos de la justicia. Ok. ¿Qué es el fruto natural y el fin de ser liberado del pecado y hecho siervo de Dios? ¿Qué es el fruto primero? ¿La qué? La santificación. El proceso en que nos apartamos del pecado, nos limpiamos del pecado y llegamos a vivir más y más en santidad. Es el fruto de este cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y qué es el fin? Vida eterna. Sabemos que el que cree en Jesús ya tiene vida eterna
que estamos crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo, con nueva vida, vida eterna, pero esta vida eterna nunca termina. Entonces, el fin también es vida eterna. Ok, Mateo 6:24. Es posible tener dos señores. ¿Por qué? Ujú. Estimará a uno y menospreciará el otro. No es posible, ninguno puede. Si nosotros pensamos que podemos vivir así, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ok? Y la última pregunta es para aplicación personal. Es para considerar qué es el Señor de su vida. ¿Quién o qué dirige realmente el rumbo de su vida hoy? ¿Es la voluntad de Cristo o puede ser otro Señor? Podría ser el miedo, el deseo de ser aceptado por el mundo, la aprobación de los demás. Hay un versículo muy triste en uno de los evangelios que dice que muchos de los sacerdotes creyeron en Jesús, pero no lo confesaron porque temían más a los hombres que a Dios. Qué triste. Ellos no era falta de conocimiento, ellos sabían la verdad, pero no confesaron a Cristo. Mm. Ok. Ok. Hermanos, la realidad del señorío de Cristo en la vida de un creyente no es como un constante. No es que Cristo siempre es perfectamente el primero y que nunca luchamos contra la carne. Hermanos, a veces hay cosas en nuestra vida que tratan de tomar el lugar de Dios. Y hay momentos, en cada momento del pecado es porque nos sometemos al pecado y no a Dios. Entonces, cuando hay cosas así que toman el lugar de Dios en su vida y Cristo no es verdaderamente el Señor de manera real y práctica, debemos primero confesarlo a Dios. Confesarlo, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos el pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, confesarlo, soltar, renunciar a seguir viviendo bajo este falso señorío, dejar de aferrarse a sus propios términos, entregarse al Señor, rendir. Dice, entregue el timón a Cristo en fe, confiando su gracia, su autoridad y su dirección. No literalmente sacamos del trono de nuestro corazón, pero me gusta la idea, quitar las otras cosas del trono de nuestro corazón y poner a Cristo para reinar en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, vamos a terminar en oración. Gracias Dios por este tiempo. Gracias que tú eres el Señor de todas las cosas. Señor, queremos no esperar al último momento en el juicio para confesarlo así de manera inevitable. Queremos reconocer que tú eres el Señor de nuestra vida y vivir según esta realidad. Que tú manda nuestra vida, que tú guías nuestra vida, que vivimos, Señor, a tu buena y perfecta voluntad. Ayúdenos, Señor, a vivir la realidad de esto en nuestra vida. Y todo eso, Señor, pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.